Así comenta. Bueno, estamos de regreso en su programa Los Voceros de la Mañana. Señores, si ustedes no se han suscrito, suscríbanse, que eso no le miren, eso no le cuesta nada. Igual que usted, si el programa le gusta, denle me gusta. Vamos a compartirlo para que llegue a más y a más y a más. No podemos ser egoístas. Tenemos que compartirlo con los demás. Bueno, ya está con nosotros y me acompaña y una mujer que, bueno, yo voy a decir como dijo el teniente general, la comandanta Yadira Marte. Buenos días, Yadira. Buenos días, gracias Montero, gracias mi primo Marte, me dice mi primo porque se llama José Marte. Joel Marte. Sí. Los martes somos sí, buenos. sí. Somos buenos. Tranquila. Cuidado. ¿Por qué? En el día de ayer se cumplió un aniversario más de la muerte del Záprata, Rafael Leonidas Trujillo. Y me hacía una anécdota de que cada que venía un compadre donde Trujillo, él lo despedía y le decía a Johnny Ave que su compadre era bueno. Y volví el compadre lo visitaba hasta 2 veces a la semana y volví y le repetía que su compadre era bueno. Un día de esos normales le pregunta Johnny Ave, jefe, ¿y para qué que su compadre es bueno? Entonces di que el jefe le dijo para matarlo. Ya ustedes saben qué pasó de ahí para allá, ¿verdad? Se acaba la visita. Yadira, este proceso político ha sido muy fuerte, compradera de voluntades, una reelección que estaba en la calle, tentativamente se veía un presidente como permisivo, hubo una extensión que eso fue algo exorbitante. Vimos como que Yadira como que se ausentó un poquito del ambiente político. ¿Qué pasó ahí? Bueno, realmente tenía que ausentarme porque dentro de los contratos verbales que yo hice para participar, se dieron elementos de los cuales yo no estuve de acuerdo y obviamente pues tuve que retirarme. Le decía yo a Montero antes de entrar en línea que perdiendo también se gana. O sea, no solamente siempre tú puedes ganar forzando cosas que al final tú sabes cómo van a terminar. Gracias a Dios he tenido la visión de ver cómo pueden terminar las cosas. Hago un análisis, un panorama de lo que va a suceder. Y obviamente cuando tengo que retirarme, yo no he hecho ese pleito porque yo sé cómo eso va a terminar. Entonces me retiro. Tengo esa virtud de mirar las cosas antes de que pasen. Y fue el caso que pasó obviamente con el PSC. Cuando sucede el asunto con las alianzas, y quiero resaltar aquí que el PSC lo quieren satanizar, pero el PSC no es culpable aquí. El PSC fue víctima de un mal manejo, se podría decir, de comunicación, de acuerdos y de cosas que realmente se dijeron y que luego no se cumplieron. ¿Víctima de quién, Yadira, o de quiénes fue el PSC víctima? Bueno, voy a decir que quizá víctima de un acuerdo que había entre Rescate Democrático y esa organización, el PSC, en la que se le garantizó de que para no aliarse a los tradicionales se debía sacar un regidor. Y obviamente pues la persona que encabezaba esa organización, el doctor Roque Paya, pues en términos económicos y algunas cosas operativas que se requerían para hacer el proceso no cumplió, y obviamente al no cumplir el partido iba a perder su condición jurídica, y como no se sacó un regidor en la contienda de febrero, pues obviamente el partido tuvo que hacer lo que haría cualquiera, de haber durado 20 años detrás de un partido y dejar que se pierda por simplemente no tomar una acción responsable. Pero, ¿responsable en qué sentido? Porque no se hizo una alianza con los partidos tradicionales. Yo creo que no entendiste lo que yo expliqué. Para tú poder no hacer una alianza con los partidos tradicionales en las contiendas de febrero, tú tenías que haber sacado un regidor.
Entonces, si yo te garantizo a ti, no te preocupes que vamos a sacar 3, 4 regidores para no aliarnos con los tradicionales. Yo te lo estoy como condición. Exacto, yo te lo estoy garantizando. Y te garantizo ciertos montos económicos para los gastos operativos en un contrato. Y obviamente, en función de que no se sacara ese regidor, entonces, ¿qué opciones tú le ibas a dar para que el partido no perdiera su condición jurídica? Ese es el partido PSC, Partido Sí. Socialista Cristiano. Exacto. Entonces, a raíz de eso, yo renuncio de ahí luego que se hace el pacto con, creo que con la Fuerza del Pueblo y ese conglomerado del PLD que andaba ahí. Yo renuncio por un asunto moral, porque ustedes saben, ustedes han visto mi posición. Entonces yo renuncio de esto y me senté y de manera muy profesional y que quedé muy bien parada también con el comité ejecutivo del partido, porque lo hice de manera profesional, a diferencia de lo que hizo mi compañero el doctor Roque Espallá, que agarró, hizo un video, especuló, hizo muchísimas cosas ahí que no estuvieron, desde mi punto de vista profesional, fueron muy mal manejadas porque tú a lo interno primero tú discutes, mides la falla, qué hicimos mal, cómo debemos resolver esta situación y hacia dónde vamos. Entonces lo que hizo fue un video haciendo un desmadre con relación a eso. Mientras yo no hice eso, yo hice una carta profesional, se la entregué a la presidenta del partido y hice una reunión con ellos, le di las gracias por la oportunidad que me dieron, que me abrieron las puertas, que creyeron en mí, pero que lamentablemente mi ética moral y mi trabajo cívico con relación al tema de esos partidos con los que ellos iban a pactar, yo no podía ya participar. Y que conste que ese pacto de aliarse a los tradicionales, Roque Espallá lo validó. Y luego, pues, armó un asunto que no era. Y yo esa parte la he criticado mucho porque me molesta que tú digas una cosa y luego hagas otra. Yadira, hemos visto que tú has participado en los últimos días en varios programas. Tú has hablado de que tienes pruebas de situaciones que se dieron con el cobrador, con Roque Espallá. Ahora, yo conociendo la sangre de guerrera que tú tienes, porque te he entrevistado no es la primera vez, van muchas veces que te he entrevistado y sé el estirpe tuyo como es. A mí como que me tiene en una nebulosa que tú no has mostrado esto, que tú no has llegado y le has dicho a producción, por ejemplo, aquí, mire producción, yo tengo esto para que usted lo ponga, para que la gente se entere de todo esto. Tú lo has dejado simplemente en una teoría, en lo que tú has dicho, en que la gente tiene que creer lo que Yadira Marte dice. Pero si tú tienes esas pruebas que tú dices tener, ¿por qué no las has mostrado con relación al cobrador? Tú dices que tú tienes pruebas, por ejemplo, del maltrato que supuestamente le da o le daba el cobrador a empleado y ex empleado de él. Eso está en mi canal de YouTube de Yadira Marte, puedes buscarlo. Ahí están. Hoy sube otro video de uno de los empleados, de una entrevista personal que le hice, y otro que lo llamé, el camarógrafo también. Y anda otro por ahí que me dijo que le diera un tiempecito para resolver algo. Yo tengo los documentos, pero no puedo violentar la exigencia o lo que me pide esa persona, porque no puedo sobrepasarme a lo que la persona quiere hacer. Pero si usted quiere ver las pruebas, los nombres, tú tienes los nombres de esa gente, está claro. Sí, está Natanael, que fue es camarógrafo de él, está en el canal Yadira Marte de YouTube, lo puede buscar. Y está este muchacho Porfirio, que ayudó muchísimo en la logística aquí en Santiago. Y obviamente me mandaron ahora un hecatombe de personas que fueron choferes de él, como 15. Ahí me mandaron muchísima gente que quería hablar conmigo. Yo no he tenido el tiempo de hablar con ellos. Pero de manera personal, sí te puedo decir que hay problemas. Hay problemas con el trato hacia la persona. Y obviamente yo no comparto esas cosas. A su asesor siempre nos reuníamos y le decíamos, mire, señor Don Melvin,
Roque tiene problemas con el manejo de personal y cuando uno piensa dirigir una nación, pues lo más que uno va a hacer es tratar con personas. En lo otro, brillante, en su tema de su lectura, pero en el tema temperamento, en el tema recursos humanos, en el tema de gerencia, en el tema de administración, lamentablemente ahí hay serios problemas de actitudes y de tolerancia. Escúchame, Candelero. Yadira, ¿cuándo tú te das cuenta de que el cobrador tiene problemas de actitudes? Tú tuviste alrededor casi de un año o 8 meses, sí. Correcto, con el cobrador. ¿Cuándo te das cuenta de que el cobrador atropella o maltrata a los empleados? ¿O te diste cuenta de todo esto que tú dices del cobrador después que prácticamente te dejó en el aire, te sacó la alfombra y te dejó en el aire y se fue con el doctor, se fue con Ramfi, y entonces la propuesta secundaria que era del acompañante, que en vez de ser tú, fuera el doctor Fadur? ¿En qué momento de esos 8 meses tú te das cuenta de esto que tú estás diciendo? Mira, eso fue como que mes y medio al mes número 2. Y yo al doctor lo enfrenté como en 5 ocasiones. Pero o sea, no, de manera no frontal. pública. No. Porque vuelvo y te digo, yo los problemas internos los manejo al interno. Yo a él lo enfrenté en 5 ocasiones por diferentes situaciones. Cuando lo enfrento en Estados Unidos porque él es del tipo de gente que él entiende que él es batuta y constitución. Hace una programación para que vayamos a Filadelfia, no me lo dice a mí, vamos desde Nueva York hacia Boston, luego desde Boston otra vez para Nueva York, y él quería que yo fuera a Filadelfia. Inicialmente yo le había sugerido que por favor los vuelos habían que comprarlo directamente desde Santiago para Boston para no entrarle todo esa trayectoria de manejando. Pero él es una persona en la que entiende que, o sea, es lo que él diga y eso se hace. Al final lo hizo como le dio su gana. Y cuando me dice que hay un grupo de gente que no está esperando en Filadelfia, yo le dije que yo no iba a ir para allá. Entonces me dijo que yo tenía la mala costumbre de desautorizarle las cosas a él. Y yo le dije que yo no era su empleada y que yo hacía lo que mi cuerpo era capaz de resistir. ¿Por qué? Porque si tú duermes 4 horas o duermes 3 y yo para tener mi cuerpo bien necesito 8 y necesito desayuno, comida y cena, y a ti te importa comer a la quimbamba y tú tienes un desorden con tu vida, yo no me puedo someter a eso porque yo no me manejo de esa manera. Entonces luego también hubo otra situación en Atomayor, en la cual Yadira es como el departamento de cuentas por cobrar. ¿Cómo? Había una situación, una quincena, no se le pagaba a una persona, esa persona me llamaba a mí. O sea, ¿cómo es posible que toda la gente que tú hayas contratado se sintiera identificada y en confianza conmigo cuando yo no las contraté? Entonces la gente venía donde mí con la queja. Entonces cuando yo agarro y me tomo la atribución de enfrentarlo y preguntarle a él qué era lo que estaba pasando, que me llamó el chofer del autobús, que no le habían pagado la quincena, que me llamó una joven que tenían de asistente, que habían un atraso en la quincena. Entonces él me aborda y me dice, pero lo que tú tienes que hacer es contratarlo tú. Y yo le dije, no, yo no lo puedo contratar. Y me dice, bueno, por esta joven la contrató el asesor, no la contraté yo. Yo le dije, bueno, es verdad, usted tiene razón. Ahora, lo que yo no quiero es que a mí la gente que ustedes hayan contratado, que ustedes no le están pagando ni cumpliendo con nada que tiene que ver con eso, me esté abordando a mí, porque yo sí que no tengo entonces nada que ver, porque yo simplemente le estoy dando una sugerencia para que usted tome carta en el asunto y esto no se le magnifique a usted y se le vuelva algo, porque es usted que está aspirando a presidente, no soy yo. Y en ese momento él se llenó de una situación... Pero tú eras su candidata a vice. Exactamente, entonces se llenó de una situación que yo incluso se la comenté a su asesor y le dije, pero don Melvin, ¿y qué es lo que le está pasando a este señor? Porque él me agarró con el dedo y me hizo así.
Lo que pasa es que tú Señaló. tú quieres ser presidente. Tú quieres ser presidente. Yo le dije, doctor, mire, vamos a tranquilizarnos porque le voy a decir una cosa. Ya usted está cayendo en lo ridículo. Y le voy a decir por qué. Cuando usted va a mi empresa y luego va el señor Melvin, que ustedes vienen con el show de que vamos a hacer una encuesta, yo le dije a ustedes que si ustedes hacían una encuesta conmigo, ustedes la iban a perder, porque a Roque Paya no lo conocía absolutamente nadie. Pero ustedes no conocían de redes, no conocían del trabajo que yo había hecho en las redes y no entendían el tipo de quizás reconocimiento por el trabajo patriótico que uno tenía en las redes. Que si se ponían a estar haciendo encuestas, eso no le iba a funcionar. Y yo fui la persona que le dijo, no, usted va a ser el candidato presidencial y yo voy a ser su vice. Entonces, si yo soy la persona que te dice a ti que tú vas a ser el candidato presidencial y que yo voy a ser la vice, ¿cómo tú me vas a agarrar con el dedo, me vas a enfrentar en la cara y me vas a decir que la que quiere ser presidenta soy yo? Eso no tiene sentido, ninguno. Entonces ahí yo empecé a ver, digo, bueno, aquí los problemas ya emocionales se están poniendo feos para la foto porque lamentablemente no puedo entender qué es lo que le está pasando al señor. Y en innumerables lugares, o sea, llegaba tarde, te decía que sí, que vamos a llegar a esta hora, te llegaba tarde, te cancelaba las reuniones. O sea, él se volvió lo que él criticó. Lo que él critica de los políticos tradicionales, él se convirtió en eso mismo. Entonces, no veo ahora cuál es el drama de la no aceptación. Creo que lo más recomendable que le puede pasar a él es aceptar, pedirle disculpas al país, porque realmente le vendió al país una cosa que realmente no era. Por eso yo, cuando vi ese comportamiento, me salí. Porque yo soy una gente que hace 2 más 2, un punto, mira comportamiento y dice, espérate, ya yo te doy un chance. Yo te digo que déjame ver si a lo mejor estaba estresado y actuó de esta forma porque estaba estresado. Ya, pero ya cuando se convierte en una patología que tú lo miras, ese comportamiento de manera recurrente, entonces ya yo me tengo que salir. Y me salí. Entonces, cuando Yadira Marte, el partido hace esa alianza, le dicen que ya las proyecciones que tú tenías, que manejaba bien los medios, que tuviste una buena acertación o la tiene a nivel de las redes sociales, activista 24/7 en todo sentido de la palabra, ¿qué haces tú? Dice, bueno, como lo que uno decide es hacer política, yo me voy a quedar sentado, me voy a echar a un lado, voy a hacer esto con mi equipo porque tú sabes que tiene cientos de gente detrás. Y dirían, ¿qué pasó, Yadira? ¿Por qué te dejaron? ¿Por qué no te eligieron? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué engranaje tú hiciste para lograr mantenerte en el activismo político? Mira, y no perder vigencia. Eso es lo interesante y eso es hasta algo extraño, porque nunca antes, habiendo terminado unos comicios electorales, tú tienes gente al otro día llamándote y diciéndote que qué vamos a hacer. O sea, pero que las elecciones fueron ayer. Sí, pero recuerda que la política es 24/7. Sí, pero lo que te digo es que para mí eso es extraño porque faltan 4 años para, obviamente, los nuevos comicios electorales y la gente se quedó con una hambre porque la gente tiene necesidad de alguien que los represente. Ahora bien, entre lo que ustedes decían inicialmente de el mercado persa, de la compra de votos, que eso fue, qué sé yo, 3,5, 4 millones de personas, y luego los 4 millones de habitantes más que no fueron a votar, eso te dice a ti que esos 4 millones de habitantes que no fueron a votar andan buscando otra cosa que no fue nada de lo que se les presentó en las contiendas electorales pasadas, porque habían candidatos nuevos. Estaba Generación de Servidores, estaba Opción Democrática, estaba el PET y habían figuras y caras nuevas. Sin embargo, esas figuras y esas caras nuevas que participaron en los comicios, a esos 4 millones de habitantes que indistintamente de su clase social andan buscando otra cosa.
y aparentemente lo que miraron no se sienten identificados ni representados por nada eso de lo que se les mostró. Porque si van a votar esos 4 millones de habitantes, el PRM no se queda ahí. Si esos 4 millones de habitantes dicen me voy a levantar y me voy a volcar a votar, esos 4 millones de habitantes cambian el juego político completo de la República Dominicana. Yadira, para la pausa, para irnos a la pausa, pero te voy a dejar en el aire para que no se vayan de ahí. Esta pregunta para mí muy interesante. Si Yadira Marte y Roque Espaillá estaban buscando algo diferente, y tú lo acabas ahora de mencionar de nuevo, que andan buscando algo diferente, ¿por qué acercarse, prácticamente arrodillarse a los partidos tradicionales? Porque mire, Generación de Servidores terminó haciendo alianza en 4 provincias con el PLD. El único que fue individual, pero que terminó su gente, parte de su gente, andaban vendiendo los gafetes de delegado. Y si quieren prueba, vengan de Daniel Montero, que yo les voy a decir. Lo hicieron a los partidos tradicionales. El otro que tú mencionaste fue Opción Democrática. Esos estaban aliados a la Fuerza del Pueblo. Entonces, si andan buscando estos partidos emergentes, algo diferente, ¿por qué arrodillarse a los partidos tradicionales? Esa cosa yo no la entiendo y yo espero cuando vayamos a la pausa y regresemos que tú nos la puedas explicar. Vámonos a la pausa, señor director. Regresamos en breve con los voceros de la mañana.